Nos da muchísimo gusto saludarles en una sesión más de Rumbo a la Final. En esta ocasión les saludo a nombre del Instituto Cultural de León, la Universidad de Guanajuato, Plantel León, la Universidad Iberoamericana de León, para presentarles a los ganadores de la tercera edición del concurso Mundos Posibles, un concurso que se lanza para estudiantes de preparatoria y de licenciaturas o ingenierías aquí en el estado. En esta ocasión presentaremos a los ganadores de poesía. Este es un concurso que tiene 3 líneas: cuento, poesía y cómic. El día de hoy yo les presentaré a los ganadores de poesía. Ellos son Mariana del Carmen Estrada Gaitán, Galia Monzón, Margarita Isabel, Sagnité Saucedo Grobas y Alan Lara Murillo. Quisiera empezar comentándoles quiénes fueron los integrantes del jurado, por qué y cómo calificaron a estos trabajos. Los integrantes del jurado de la categoría de poesía de la tercera edición del concurso universitario de preparatorias y licenciaturas y universitarios, pues, Mundos Posibles, fueron Alicia Salum y Gabriel Bernal. Para este trabajo, para esta edición se recibieron 117 trabajos de poesía. El jurado comentó: después de haber deliberado, decidimos otorgar el primer lugar a Pluma Carolingia por el rigor formal de su propuesta, la madurez de su voz y los momentos de belleza y acierto que alcanza en sus poemas. El segundo lugar le fue otorgado a Baisteach por el rigor decantado de su trabajo que huye del lugar común. El tercer lugar se otorgó a Apóstrofe por la hondura y la fuerza de su poesía. Finalmente, el jurado decidió conceder 2 menciones honoríficas a los poetas Blanca Flor y George Rivera por el riesgo que corren en sus poemas, por la contundencia, la valentía y la valentía de su expresión. El primer lugar lo obtuvo, y me permito presentarles, a Mariana del Carmen Estrada, que en ella ganó con su obra El vuelo. Adelante, Mariana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Laura, por la presentación y bueno, gracias a todos mis compañeros de mesa que tengo la fortuna de compartir y aprender todos los días. Les admiro y bueno, es muy grato estar esta tarde con ustedes, un poco charlando sobre procesos escriturales y poesía. Muy bien. Mariana es un estudiante de la Universidad de Guanajuato, es fundadora del Encuentro Nacional de Revistas Literarias en Arel Fernando Benítez y coordinadora del primer Encuentro Nacional de Mujeres Poetas Jóvenes. Coordinado con el Instituto Estatal de la Cultura y Ediciones La Rana. Ha publicado sus poemas y ensayos en distintas revistas literarias como Punto de Partida, Revista Feminismos y Marimoto Maristain Iberoamérica. Obtuvo el primer lugar en la tercera edición 2019 del concurso coordinado por la FENAL, Mundos Posibles, con la categoría de poesía. Es becaria de un programa de escritores en Guanajuato y actualmente es directora editorial de la revista de creación y crítica literaria Los Demonios y los Días.
Mariana, un gran trabajo en la promoción y en la escritura. Nos gustaría que nos compartieras algo de tu creación con la Ay, que muchas ganaste este gracias. concurso. Muchas gracias. Pues no sé si pueda hablar brevemente sobre mis procesos escriturales o, Por favor. bueno, creo que mm, hace poco me estaban preguntando más o menos cuáles son mis filiaciones o por qué me decanto por la poesía y me gustaría mucho nombrarlo porque al momento de enunciarlo es otra forma de conocer o reconocerse, me parece. Y estaba pensando que la poesía es muy generosa, ¿no? Y yo soy de la idea de que la poesía es un género que puede contener a los demás géneros, es decir, es, digamos, eh, un género cabal. No voy a decir que es el género, ¿no? Pero que sí es un género cabal que puede contener narrativa, relato, crónica y puede echar uso de otras herramientas. Y en ese sentido, yo la verdad es que encuentro como una suerte de acogimiento fortuito y a veces, muchas veces azaroso, ¿no? Dentro de la poesía. La verdad es que yo no tengo una precisión respecto a afiliaciones o motivos con los cuales me guste trabajar dentro del género, pero, pero sí es verdad que me gusta mucho explorar y dejarme llevar por motivos de la vida cotidiana, ¿no? Y que están relacionados con experiencias. Me gustaría también decir que, pues como todo el tiempo estamos cambiando y es muy interesante también saber cómo va experimentando nuestra pluma y cómo vamos cambiando nuestras filiaciones escriturales. Eh, por acá yo tengo la fortuna de presentar 3 poemas dentro de Mundos Posibles, uno que es Vuela a Manhattan, otro que se llama Retablo Onírico de las Nubes y el último que se llama Cantata Semanal Miércoles, eh, que echan mano un poco del aspecto discursivo, pero también de herramientas retóricas, sobre todo de ritmos con una rima tradicional. Y, y bueno, creo que rescato mucho más el último poema, que es Cantata Semanal Miércoles, porque hay imágenes que todavía sigo explorando a través de otros movimientos que tienen que ver, por ejemplo, con la condena al padre o al hermano, un poco eh, con la línea del sistema patriarcado en el que nos encontramos, ¿no? Como figuraciones o aliteraciones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Y, y bueno, no sé si sea prudente que lea una estrofa o más adelante. Es muy prudente que lo leas y que nos cuentes cómo logras unir un tema tan difícil en un entorno poético. Bueno, voy a contestar primero la pregunta. Creo que es también un poco de echar mano, a mi parecer, echar mano de otras herramientas que tienen que ver con um, digamos, fluctuaciones. Sabemos que es un tema complejo y luego cuando recurrimos a otras figuras, a otras metáforas que amortiguan, digamos, el tema, es la manera en la que yo puedo someterme a la escritura, ¿no? Yo siempre creo que hasta ahora he reconocido que me cuesta hablar del dolor dentro de mi escritura, independientemente si es poesía o ensayo, que es otro de los géneros que me gusta mucho explorar, el ensayo creativo. Pero indiscutiblemente sé que la poesía lleva consigo el dolor, ¿no? Es como este otro espacio que nos ayuda a mirar lo que difícilmente se mira de manera recta. Y siento que esa es la manera en la que a mí me ayuda a poder un poco dominar la pluma, dominarme. Eh, y, y bueno, este poema eh, específicamente lo desarrollo también con imágenes que se atisban en torno al miércoles de cenizas, un poco bajo la tradición que lleva detrás.
y bueno, la figura de el patriarcado y todo lo que deviene en ese orbe. Y me gustaría leer la primera estrofa, que es cortita y que dice: despliega la muerte cobriza, tumulto de variaciones anchas que entran, se acomodan, dan la vuelta y se repliegan. Y bueno, ese es el principio de Cantata Semanal miércoles. Híjole, ¿no lo quieres repetir? Es, tiene muchas imágenes en muy pocas líneas y muy pocas palabras. Un poco más suave, más lentito. Dice: Cantata Semanal miércoles. Despliega la muerte cobriza, tumulto de variaciones anchas que entran, se acomodan, dan la vuelta y se repliegan. La muerte rondando. Mariana, muchas gracias. Si te parece, vamos a continuar con el segundo lugar, que gana con la obra La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Ella es Galia Monzón. Bienvenida, Galia. Gracias. Hola. Galia ha sido ganadora del primer lugar en el concurso Mundos Posibles 2017 y del segundo lugar en 2019 en la categoría de poesía. Ha participado en lecturas de poesías presenciales y virtuales y ha publicado en revistas literarias e impresas como Alternativa, Fang y Pravia, Traspiés al Gato, Tachas y Merak, así como en 5 antologías, Mundos Posibles 18 y 19, Crestomatía, una por parte del Taller en Línea de Escritura Creativa por parte del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato y Ediciones La Rana, y otra, una editorial independiente, el Sindicato Sentimental. Ambas serán publicadas en el 2021, o sea que en este año. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, Galea! Gracias. Sí, eso es parte de un poema de Pizarnik, el poema 23, y lo puse porque ella es la razón por la que empecé con la poesía, no solo a escribirla, sino a leerla y a sentirla sobre todo. Entonces, en especial esa parte del poema así como que me voló el cerebro y me hizo entender que la poesía es más allá que lo que te enseñan en la escuela, que son rimas y cosas así. Entonces, de hecho hay un poema que escribí en honor a ella. No sé si pueda leer un pedazo. Sí, por favor. Okay. Bueno, el poema, no recuerdo cómo lo titulé honestamente, y no encontré el libro, por ahí debo de tenerlo, pero aquí tengo el poema. Y bueno, voy a leer esta parte. Dice: la escritura me aterra porque sé lo que hace con las personas. Despoja a la razón del cuerpo y separa los pensamientos, los estruja, los vuelve palabras, y entonces la persona que escribe ya no es cuerpo, ya no es pensamientos. Si acaso es el despojo mismo de la razón. Y bueno, eso es parte de este poema en el que hablo de Pizarnik. Y siento que en especial esa estrofa es un poco confusa, pero siento que así era ella y que así es la poesía. O sea que es un poco confusa, pero que es bella y que también, como mencionaba Mariana, pues duele, ¿no? O sea, es parte de la vida, entonces algo así, algo así va. ¿Tienes algún hábito para ponerte a escribir? ¿Un horario, un sitio, un cuaderno? ¿Cómo escribes? Bueno, sí ¿Cómo es tu proceso? tengo un cuaderno. Es que me estresa un poco como tener demasiados cuadernos, entonces procuro usar todas las hojas de un mismo cuaderno, no importa si eran de la secundaria o de lo que sea. En cuanto a horarios y demás, pues no realmente. Siento que es como cuando tengo esta necesidad de decir algo, decirme algo, lo escribo. Sí, cuando participo en talleres, por ejemplo, ahí pues sí es de que dejan tareas, ¿no? Comúnmente, y entonces ahí sí me pongo cómoda, ok, hoy en la noche voy a escribir, ¿no? O mañana en la mañana o algo así. Pero cuando no estoy en ningún taller y es como más libre, pues
realmente cuando me dan ganas. A veces tengo ganas de escribir, pero no lo hago porque sé que me voy a poner peor, o sea, no sé, por ejemplo, más triste o que voy a pensar más en esas cosas y prefiero no hacerlo. Pero sí. Una vez participé hace tiempo en un taller literario, en el que la tallerista, nos decía, ¿cuál es su obsesión? Escriban sobre ella. ¿Cuál es tu obsesión, Galia? Wow. ¿Pizarnik? Ay, sí. Sí, pero no escribo tanto sobre ella. Creo que, wow, no lo había pensado, pues tal vez suene muy cliché, pero creo que como la existencia, o sea, no tanto que mis poemas sean como existenciales, sino todo lo que conlleva existir, o sea, la sociedad, uno mismo, bueno, una misma, los pensamientos, los sentimientos, cómo escribir de eso. Y creo que al principio, cuando comencé a escribir, escribía más sobre mí, pero llegó un punto en el que eso era cansado, porque, pues sí, como que escribir de una misma como que cansa, y surge la necesidad de escribir de otras cosas que son más importantes y más urgentes. Entonces, creo que eso. Muy bien. Te agradezco mucho, Galia. Al Gracias. ratito regresamos contigo y con Mariana. Vamos a continuar con Margarita Isabel Vázquez. Ella ganó el tercer lugar por apóstrofe. Ella es estudiante también de la Universidad de Guanajuato. Y Margarita, bienvenida. Eres de Villahermosa, Tabasco, y allá estás con este calorón. Así es. Pues un En tu gusto. semblanza, Uh-huh. No, adelante. adelante tú. Gracias. Ella nos manda su semblanza como se lo solicitamos a todos. Ella se describe a sí misma como una gestora cultural y feminista en formación. Bueno, yo creo que nunca dejamos de formarnos en el feminismo. Forma parte de Por favor, lea mujer, el círculo de lectura de escritoras mexicanas contemporáneas y, como saben, escribe poesía. Y Margarita, cuéntanos de tu obra. Cuando yo la leí, me quedé muy estrujada porque me recordó una de mis primeras lecturas feministas de Retrato de familia, no sé si la conozcas, ahorita se me fue el nombre, pero es una gran escritora mexicana. Cuéntanos cómo abordas estos temas y por qué los abordas. Bueno, antes que nada, pues estoy muy emocionada de estar aquí con todas ustedes y le agradezco pues, a las personas que lo hicieron posible. Les quiero contar un poco de cómo surgió este poema. Yo sí tengo obsesiones y mis obsesiones son muy claras. La nostalgia, la infancia, este recordar y sobre todo se ha incrementado ahorita que volví a Villahermosa y que pues me encuentro en que ya no soy la misma Margarita que era cuando me fui y no soy la misma Margarita que escribió ese poema y hay como muchas Margaritas que se desdoblan y creo que este regresar a casa ha como desbordado todas estas, pues sí, todos estos temas que me están atravesando demasiado. Eh, yo recuerdo que este poema lo escribí en un camión, iba a Irapuato a un taller que estaba tomando de literatura y estaba muy triste y empecé a escribirlo en mi teléfono, porque justo de lo que preguntabas igual me interesa mucho de hablar de los procesos creativos, porque yo no tengo un proceso creativo tan disciplinado como quisiera, no tengo una casa propia, ni una habitación propia, ni mi biblioteca está regada por todos lados, y justo así es mi proceso creativo. Tengo 1,000,000 de notas en mi teléfono, 1,000,000 de notas en mi computadora, mis libros llenos de notas, y cuando estoy caminando pienso mucho en poemas, sobre todo pienso en poemas y pienso en escritura. Ya lo dijo mi pensadora contemporánea favorita, Carla Feisler, pensar en un poema también es escritura y eso se me hace como maravilloso. Entonces yo siempre estoy pensando y la idea de este poema ya la tenía como bastantes meses rondándome y tenía que, justo como menciona Galia, entregar una tarea para el taller. Y fue algo así muy que de repente se desbordó, pero no creo que sea de la noche a la mañana y que te desbordes, es que lo vas conteniendo, lo vas pensando, lo vas meditando
y de repente sale el poema. Y pues así salió el poema y así han salido como la mayoría de mis poemas, que es un proceso un poco lento, pero creo que me gusta la lentitud de mi escritura. Y voy a leer un pedacillo. A ver, esto. La memoria, pienso, es un collage de realidad, ficción y pegamento. La memoria es una alterada e incompleta biografía escrita por alguien más. Es mi abuela contándome historias, donde yo soy la protagonista y no recuerdo, pero me creo el recuerdo y hago como que esto, la memoria, no es ficción. Y pues ya, gracias. Sí, te voy a decir, ya recordé la autora a la que me recuerdas, y es Rosario Castellanos, una mujer del siglo XX, que fallece muy temprano, siendo embajadora en Israel, y que nos dejó una vasta producción que valdría la pena releerla por los temas que, con esa mirada tan profunda, tan doméstica y tan poética como lo que tú nos compartes. Muchísimas gracias, Margarita Isabel. Gracias a ti por las flores. A todos ustedes, ¿eh? ¿Les parece entonces? Estos son los 3 primeros lugares. Nos vamos con Sacnité Saucedo Grobas, que ella es mención honorífica. Ella es universitaria de la Ibero León y se describe así: soy una mujer inquieta. Todo el tiempo estoy imaginando y creando. Mantengo encendida mi llama de la lucha y la propuesta. La danza, la escritura, la fotografía y el video son mis lugares de expresión. Es donde he encontrado un espacio para comunicar lo que mi voz no dice y donde me he encontrado a mí. Qué bonita forma de presentarte, Nicteja. Bienvenida. Hola, muchas gracias y mucho gusto a todas y todos. Pues sí, también les puedo platicar un poquito del proceso creativo y después es que mis poemas son cortitos, entonces no sé si solamente leo un cachito, siento que no se va a entender muy bien el contexto, entonces creo que voy a leer uno completo chiquitito. No sé si está Me bien. parece muy bien. Ok. Muchas gracias, Ticte. Pues mi proceso creativo es muy parecido al de Margarita. Realmente no tengo como un horario ni un lugar, nada. O sea, de repente siento que estoy escribiendo, pero solo en mi mente. Como no lo estoy plasmando en ningún lugar, pero siento que lo estoy nombrando adentro y así voy escribiendo dentro de mi cabeza. Y ya hasta de repente como, pues no sé, me dan ganas de sentarme y me pongo a escribir, ya sea en el celular, en la computadora, en mi libreta, donde sea, realmente donde me agarre la inspiración, ahí. Y José Chávez Morado, que ustedes saben, lo han escuchado, es un gran pintor de origen guanajuatense. Él es uno de los grandes muralistas de México. Y en alguna ocasión tuve la oportunidad y la fortuna de poderlo entrevistar, y me decía que todo creador, todo pintor, tenía que llevar consigo una libreta. Me parece que esto aplica para todas las artes. Hay que estas ideas que siempre están en la cabeza, que decimos no se nos van a olvidar, no se nos van a olvidar, y de momento sí se olvidan, pero luego reaparecen de un modo ya incluso extendido con un grado de profundidad que creo que valdría la recomendación del maestro don José Chávez Morado de cargar siempre. Ya nos contaba Margarita, escribió un poema en el teléfono. Tenemos ahora esa herramienta, pero la escritura a mano todavía tiene una relevancia para los procesos creativos muy interesantes. Entonces, por ahí les hago el comentario. Y que escuchamos cuando quieras, Nicte. sí, gracias. Y realmente sí, o sea, yo me siento más liberada cuando escribo en papel que cuando escribo en una computadora o en el teléfono. Y también eso, a veces sí procuro traer mi libretita, pero sí busco también, ya cuando me agarra, digo, hoy necesito un lugar cómodo para poder hacerlo, porque muchas veces lloro, muchas veces me enojo, entonces sí necesito como mi espacio. Bueno, entonces les voy a leer un poema que escribí en Chile. Todos los poemas que están aquí los escribí estando en Chile. Entonces, este se llama Desde mi balcón.
Dice, ¿qué pasa? Me pregunté. ¿Tú sabes? En ese momento, sujetos con casquillo vestidos de verde la tiraron al suelo. Parecían tanques de guerra, lágrimas a medio salir, peticiones reprimidas, libertad de expresión coartada y un mundo de mierda. Ay, qué fuerte, qué fuerte. ¿Cómo llegas tú a la escritura? ¿Cómo empiezas a escribir? Sí, ¿Cuándo pues empiezas a escribir? uh-huh. Desde que llegué a Chile, como que tenía la necesidad de sacar lo que sentía. Y este problema precisamente fue muy, muy impactante por lo que estaba viendo. Y eso que todavía no me tocaban las protestas así fuertes, ese fue nada más de que vi unas estudiantes, eran unas estudiantes chilenas, y llegaron los pacos, que así le dicen allá, a reprimirlas y a golpearlas, y yo como, o sea, de verdad no entendía nada de lo que estaba pasando. Y pues eso, así salió, me enojé y lo escribí. Sí, Sí. pero ¿desde cuándo escribes? Desde ¿Desde hace chiquita. cuánto tiempo escribes? Desde chiquita. ¿Te leían mucho? ¿Leías mucho? ¿Te leían cuentos? ¿Cómo Sí, llegaste a la literatura? sí, por mis papás y en el kinder y en la primaria hacían círculos de lectura y les invitaban así como de cuentacuentos. Y a mi mamá le encanta. Bueno, a los dos les encanta hacer así como el teatro y todo esto. Entonces, sí, ellos leían cuentos y los interpretaban además en la primaria, en el kinder. Ujú. Sí, fue un Muy acercamiento desde chiquita. bien. ¿Te acuerdas qué era lo primero que escribías? Los primero que escribías eran cuentitos. Sí, sí escribía cuentitos, pero como a la par entré a clases de teatro, entonces empecé a escribir obras de teatro. No, no las he visto, entonces Tus- no sé una obra de teatro, pero yo de pequeña yo decía, estoy escribiendo unas obras de teatro. ¿Y quiénes eran tus personajes en esas obras de teatro? Ay, ¿Eran princesas? ¿Eran no, dragones? ¿Qué eran? eran animales, sí, casi todos los Porque te personajes. quería preguntar cómo llegaste al desprincesamiento, precisamente, porque la literatura infantil generalmente es de princesas, caballeros, dragones, etcétera, ¿no? Pero pues tú optaste por la parte dura de la cotidianidad. Sí, pues, Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo saliste de ese cascarón? claro, mis papás nunca me dieron libros de princesas, ni siquiera yo Ah, qué nunca, bueno. no me he sentido identificada con ninguna princesa Disney porque tampoco veía muchas películas de princesas Disney. Por ejemplo, yo veía La historia sin fin, Kirikou, Ujú. esas eran mis películas de niña, pero así como princesas, no, no, y Qué tampoco bueno. literaturas. Ujú. Muy bien. Bueno, pues te dejo un momentito, al ratito regresamos y nos pasamos con Alan. Hola, Alan. Hola, un placer estar contigo, Laura, y también con estas excelentes y genias poetas que ya tengo mucho tiempo de conocer a Margarita, a Galia, a Mariana. Es la primera vez con Sacnicté, pero me encanta estar acá. Ya esperaba ansioso esta mesa. Qué bueno. Nosotros también. Alan es Alan Fernando Lara Murillo, es Libra. Ya nos va a decir por qué es relevante para él. Se declara fan de Björk, yo también, y de los Fleet Foxes. Estudia el último semestre de la licenciatura en Cultura y Arte en la UG. Es mediador de lectura en Por favor, lea mujeres, donde realiza círculos de lectura, curaduría de material literario, gestión de talleres colaborativos y lee en comunidad. Actualmente desarrolla una tesis sobre la obra de Mariana Enríquez. Sus crushes literarios son Juan Peterson y Conel Waldron, por ahora. Sí. Alan, cuéntanos de ti. ¿Cómo llegaste a la literatura? Pues a la literatura yo creo que llegué leyendo sagas juveniles. Margarita no me dejará mentir que en Por favor, lea mujeres, porque formamos parte del mismo colectivo, somos fans de Crepúsculo. Y tal vez a lo mejor a la distancia muchas personas dicen que es literatura menor o ni siquiera tiene valor literario, pero al menos desde lo personal tiene mucho valor literario porque fue lo que
estimuló mi lectura y lo que me hizo querer conocer más. Entonces le guardo un afecto muy, muy grande a la lectura y específicamente a la literatura juvenil, que de hecho es donde hay más presencia de escritoras. Eso. Y ya después, un poquito como Sagnicté, escribiendo en la primaria. En mi primaria hacían muchos concursos de obras de teatro, y yo recuerdo escribir al menos dos, y las presentábamos en el patio de la escuela, y ya pues más avanzada y cambias de escuelas, cambias de intereses, y a partir de estimular mi lectura, me dieron muchas ganas de escribir y de trabajar con el lenguaje. Muy bien. ¿Qué sería tu primera producción? ¿Cuáles eran tus temas? Yo sí los tengo como bien marcados. No sé si fue un niño que veía cosas que no tenía que ver a su edad, pero cuando yo estaba como en cuarto de primaria, me encantaba la serie de Charm, que en español se traduce como Hechiceras, y mucho las películas de terror. Entonces yo recuerdo claramente que la primera obra de teatro que escribí era sobre brujas. Como como este concepto de la bruja adolescente que está mucho en Witchcraft y en ese tipo de películas, ahí estaba, esos eran mis personajes. ¿Cómo llegaste a la literatura de hoy, a tu poesía de hoy? Eh, pues la escuela, o sea, primero la universidad. Al entrar a la Universidad de Guanajuato conocí personas, y las lecturas se fueron ampliando y se fueron ampliando, y poco a poco llegué a autoras. De hecho, es bien curioso porque estaba recordando que el poemario que escribí para Mundos Posibles lo hice porque Margarita se había inscrito, bueno, habíamos planteado inscribirnos a un diplomado de creación literaria que se iba a dar en Irapuato. Yo por cuestiones personales no pude ir a Irapuato y Margarita sí. Y recuerdo que el módulo de poesía lo dio Sara Uribe. Sara Uribe, y Margarita me compartió la bibliografía. Me dijo, revisa la bibliografía ya que no puedes estar acá. Y revisé la bibliografía y bueno, para quienes no conozcan a Sara Uribe, ella se dedica mucho a trabajar con la reescritura y con las poéticas desapropiativas. Entonces, pues fue como la primera vez que leí de manera muy formal qué era la reescritura y cómo se trabajaba con el lenguaje, y a partir de ahí dije, esto me encanta. ¿Qué tal si empezamos a experimentar con videos de YouTube y lo que dicen y empezamos a hacer trabajo reescritural? Muy bien. ¿Qué es la poesía desapropiativa? Es una propuesta que tiene Cristina Rivera Garza, que está como en su obra, y de hecho hay un ensayo que se llama Los muertos indóciles, necroescrituras y poéticas de la desapropiación. Lo que ella propone es que la literatura o las personas que escriben, los escritores, siempre tienen estas contaminaciones en su escritura, siempre se están basando en algo. Lo que propone la desapropiación es eh, que se vean esas costuras, o sea, darle el lugar con quienes escribe, y no solamente a lenguajes literarios, sino a otro tipo de lenguajes que están en la actualidad. Por ejemplo, ella tiene un poema que se llama La Reclamante. La Reclamante, y ella toma partes de un diálogo que no voy a recordar bien, pero esta señora le habían matado a 2 hijos, y va con cierto político y le empieza a decir una declaración. Entonces Cristina Rivera Garza lo que hace es escribir a partir de esta declaración y empezar a trabajar con el lenguaje. Entonces la desapropiación es escribir en colectivo y que se noten las costuras de ese trabajo. Qué interesante. Bueno, ¿quieres compartirnos parte de tu trabajo? Sí, pues voy a leer un poquito, y más porque yo no sabía cuando lo escribí, pero el último poema es sobre una entrevista que tiene Sophie. Sophie fue una productora de música transexual que falleció el 30 de enero, 29-30 de enero de este año, y es una conversación que tiene con Sofía the Robot. Sofía the Robot es un robot que es como súper conocido, y pues hice como trabajé con una reescritura a partir de eso. Y bueno, esto me gusta. I'm all about visibility these days, but what about you? What would you do? Estos días sin contraseña no me acuerdo. Conexión, conocerte, conocerme, conocernos, conocerles. Mensaje de Word, corrige el pronombre, no es adecuado. Y pues es como ese pedacito les comparto.
Excelente, gracias. Muy directos, toda su poesía tiene una carga y una fuerza que va directo, nos llega por muchos sentidos. Yo cuando los volví a releer me quedé muy gratamente sorprendida de leer líneas con tanta madurez. A mí me gustaría preguntarles si quien quiera contestar y también invitar al público que nos está acompañando a que si tiene alguna pregunta lo puede hacer por la vía chat y nuestros invitados participarán con usted compartiendo sus experiencias. Esto que hoy estamos leyendo fue escrito hace 2 años. ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿Qué ha pasado con su escritura? ¿Qué ha pasado con su poesía? Margarita, ¿nos quieres compartir algo? Ay, sí. Pues eso al inicio de la charla lo estábamos como pensando de que ya no somos las mismas personas que fuimos hace, no sé, 2 o 3 años incluso que se escribieron estos poemas. Y yo creo que mis obsesiones siguen siendo las mismas. Sigo escribiendo sobre esta memoria y como dije hace un rato más ahorita, pero creo que mis lecturas han hecho que todo esto esté cambiando y esté teniendo como direcciones diferentes, que vaya explorando otras cosas. Por ejemplo, ahorita estoy explorando muchos poetas fundacionales de Tabasco y toda la relación que tienen estos pues, con nuestra tierra. Entonces yo creo que esto completamente va a cambiar lo que escriba en el futuro. Gracias. Mariana, ¿nos quieres comentar? Sí, yo también siento, o sea, comparto el sentimiento con Margarita porque yo también siento una distancia de estos poemas y creo que es una distancia muy, muy grande. Siento que estos poemas son muy herméticos y he estado trabajando en ello porque en el fondo no me siento identificada con una poesía hermética y poco a poco estoy tratando de perfilar un poco mi estilo, a lo mejor no lo llego a encontrar cabalmente, pero sí un poco en la línea. Y, y, bueno, de las filiaciones o cercanías, inquietudes, ahora mismo me está gustando explorar elementos que tienen que ver justo con, digamos, lo nimio o lo no, lo no sacro, lo que no tiene que ver exactamente con algo muy elaborado, con una simbología muy elaborada. Por ejemplo, ahora estoy trabajando en un poema sobre las palomitas, las cotufas, o sea, de la comida, y luego llevarlo a otro vínculo, ¿no? Eso es como lo que me ha estado gustando hacer. ¿Como elementos metafóricos? Sí, sí, un poco. Muy bien. Galia, Zach, ¿quién nos quiere comentar? Creo que es Zach. Pues sí, yo sí me sigo sintiendo identificada, la verdad, porque justo Chile fue un parteaguas en mi vida, es como un antes y después de una SAC. Entonces, yo leo los poemas y digo, no, sí, o sea, es el principio de la construcción de un pensamiento que sí rompió con un antes y que se sigue forjando ahorita en este presente todavía. Cuéntanos tu experiencia en Chile. ¿Te fuiste a estudiar? ¿Te fuiste a vivir? Sí, me fui de intercambio un semestre. Yo terminé justo la universidad en Chile en el 2019 y pues al principio era como yo creo que cualquier intercambio académico, pero todo empezó a ponerse diferente justo con eso que yo escribí de las chicas, eran como de secundaria yo creo, a las que yo vi que estaban reprimiendo y a partir de ahí yo empecé a ver protestas y protestas y protestas en la calle hasta que creo que fue 19 de octubre, ¡pum! O sea, todo explotó y se escuchaba muchísimo ruido en las calles, las sirenas de ambulancias, de la policía, de bomberos, porque pues se hacían barricadas, entonces nunca he visto tanta gente en la calle, pero con mucho desorden, o sea, como, no era como mucha gente en un Viernes de Dolores, por ejemplo,
sino que gente yendo, viniendo, tratando de encontrar un transporte. El metro estaba llenísimo y me acuerdo que nos dijeron, no, no se puede tener el metro en tal estación por disturbios. Y ya, pues entonces, claramente los primeros días yo estaba asustada porque decía, no entiendo, o sea, no entiendo qué está pasando. Eh, pues siempre los medios de comunicación, supuestamente que son oficiales, te dicen una versión. Y ya cuando tú lo ves de frente, empiezas a entender y ya te das cuenta que pues no, o sea, realmente lo que te están diciendo los medios es una farsa total. Y ya ves a la gente luchando por derechos y pues sí, a partir de ahí fue que yo me di cuenta que todo estaba cambiando, que Chile había despertado realmente. Como dicen ellos, Chile Chile despertó. despertó y tú despertaste también con Chile, de algún Es- modo. De hecho, Despertaste a otro momento de tu vida. sí hice una serie documental de fotografía documental y así la titulé. Chile despertó y yo con ellos, pero con X. O sea, ellas, ellos, ellas, todos. Ujú, Ajá, muy bien. sí. Galia, platícanos de ti. ¿Qué ha pasado de hace 2 años para acá? Em, pues bueno, ¿Tu eh, escritura sigue siendo la misma? ¿Cambiaste de temas? creo que cambié de temas, como que antes era como más, no sé cuál sea la palabra correcta, como triste, supongo, pero pues me dio flojera, o sea, como que a veces me da flojera escribir así, porque luego siento que uno se queda en ese papel un poco. Pero bueno, pues escribí un poco más poemas sobre otras cosas y últimamente no he escrito tanto, la verdad, porque entré a la universidad y pues no he tenido mucho tiempo y tampoco mucha energía. Pero no me preocupa tanto, o sea, porque sé que es algo que voy a tener toda la vida, o sea, la poesía. Entonces, si no escribo ahorita, sé que no pasa nada, ¿no? Siento que también hay una presión constante como de estar produciendo y produciendo y produciendo, como de que si no lo haces ya no eres poeta o poetisa de alguna forma, o escritor en general, pero pues creo que tendría que ser más libre el arte. Sí, quizás hay momentos de guardarse para luego producir, ¿no? Asimilar y recibir y pues encontrarse con uno mismo. Alan, compártenos tu experiencia. Bueno, antes, aprovechando, Galia, ¿qué estás estudiando? Estoy muy intrigado por saber qué estás estudiando. Estoy estudiando algo que nada que ver con la escritura. Se llama Enseñanza del Español como Segunda Lengua. Es básicamente español para extranjeros. Ay, Sí, lo estudié porque pues quiero irme a otro país. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer en otro país? Enseñar español. Está chido. yo creo que está increíble porque al final de cuentas haces trabajo con lenguaje y vas a Ay, tener sí. otra perspectiva bien interesante. Qué Ujú. bueno, qué bueno. Ay, Eh, a- gracias. ahora regresando un poco a la pregunta, ay, pues yo también como Mariana y como Margarita, también como Galia, sí me siento un poco ajeno a los poemas porque, digo, mi idea sigue siendo la misma. En ese poemario, pues me preguntaba qué pasa con la identidad a partir de que convivimos mucho con las computadoras y el internet. Y cabe aclarar que esto fue como pre-pandemia, pero siempre son preguntas que me estoy haciendo. Y en ese tiempo yo pensaba que no, que la identidad, la materia se terminaba, que todo era intangible y todo era eso. Y no, ahora me doy cuenta que mi idea sigue siendo la misma, que hay otro tipo de identidades y otro tipo de cuerpos, pero que realmente hay mucha materialidad en ello y que mi escritura es muy material. Me refiero a que estoy muy interesado desde que tomé un taller con Verónica Gerber Bisecchi en la materialidad del lenguaje y de los soportes. Entonces me gusta mucho pensar en, y bueno, regresando al poema que está publicado en Mundos Posibles, juego con distintas tipografías, con negritas, con cursivas. Entonces eso es estar jugando con la materialidad del lenguaje, juego con imágenes, juego con el acomodo de las palabras en la hoja. Pienso ya no Hay solamente en la... volumen, Ajá. Sí, sí, hay pienso ya no... volumen, generas volumen, sí, sí. Sí, y también es como no solamente pensar en el libro como artefacto impreso en la hoja, sino que la poesía te permite eh, reflexionar a partir de sus límites y llevar la poesía a otro lado. Veía unas cosas que hacía Mariana en Instagram de intervenir espacio público con cosas de poesía. No sé si ahorita tiene oportunidad de contarnos más, pero digo, eso me encanta porque es como sacar
la materialidad del lenguaje y insertarlo en otros lugares fuera del libro y del papel. Muy bien, les voy a leer algunos mensajes que han recibido. Rosario Cázares les saluda y le dice, qué grandes. John Jasso dice, felicidades, Zach. Pablo Rodríguez, eres la mejor, Mariana del Vergel. Rosario Cázares, Mariana y Galia son de mis escritoras favoritas. Ojalá que pueda conocer el trabajo de las demás. Mon Mendiola les manda felicitar y nos llega una pregunta de John Jasso, además de que sí le vamos a solicitar a Mariana que nos cuente esa intervención fotográfica. John Jasso pregunta, ¿han llegado a notar cómo su escritura ha tenido algún impacto en su entorno? En lo que piensan la pregunta, Mariana, compártenos un poco esta experiencia de las intervenciones fotográficas. Bueno, creo que es un poco como una experiencia de exploración imaginativa, ¿no? Pienso que sobre todo el poema se trabaja en el pensamiento, 90% de la escritura es pensamiento y el otro que se vierte es estar sentado frente a la libreta en la mesa y ponerse a dominar el lenguaje, ¿no? O esta materialidad. Y pienso que el pensamiento, hablando un poco con esa cacofonía, se trabaja con juegos de la imaginación, con estimular la imaginación. Y bueno, esto que comenta Alan fue una cosa que me atrajo respecto al motivo del agua que siempre tuvo Guanajuato capital debajo, ¿no? Los ríos que pasaban por muchas calles y que muy difícilmente hoy estamos conscientes de ello. Entonces, lo que hice fue en los adoquines de las calles principales, sobre todo porque las calles principales tienen adoquines y no cemento u hormigón simplemente, los que estaban un poco sueltos o ya estaban zafados, puse unos fragmentos de diferentes tipos de poetas que trataban el motivo del mar o del agua, y luego tapé nuevamente con el adoquín, y el adoquín lo pinté de azul un poco para que el caminante pueda saber qué hay debajo de ese adoquín, ¿no? Y bueno, a mí también me atrae mucho este juego de la materialidad del lenguaje. Yo también amo mucho a Gerber y me gusta mucho jugar con el Black Poetry o el manchado de la página y leer en negativos, cosas así. Qué rico, qué interesante. Me gusta mucho esa manera de intervenir. De otro modo lo hicieron en España, sobre todo en Madrid, que es capital y cuna de muchos escritores muy, muy reconocidos. Entonces, en sus entornos, vas caminando sobre su escritura. Es algo muy, muy bonito. Te conecta de otro modo con los muros y con los pisos y las baldosas. Al contestarle a John Jasso, ¿han llegado a notar cómo su escritura ha tenido algún impacto en su entorno? Yo me atrevería a pensar en mi propio entorno. ¿Cómo ha llegado a impactar su creación en ustedes mismos? Por ahí, creo que Zach decía que buscaba un espacio sola porque lloraba. Causa, el proceso de creación nos mueve mucho adentro, nos mueven muchas cosas. ¿Cómo las ha impactado? ¿Les ha impactado? Pues, No, ven, ¿quién? vas. Bueno, a mí personalmente, o sea, es liberación y es encontrarme conmigo. O sea, realmente no escribo para nadie más que para mí. Es como el único espacio en el que realmente siento que estoy yo, o sea, para mí. De hecho, o sea, pues en ningún momento pensé meter un poema a concurso. Dije, bueno, vi la convocatoria, vi mis poemas, dije, los voy a mandar, a ver qué onda. Pero si no, o sea, realmente escribo para mí. Y de hecho me cuesta mucho trabajo enseñar lo que escribo. O sea, casi todo lo que escribo lo tengo guardado. Ya hasta hace poquito dije, no, o sea, creo que tengo que compartirlo. Y pues sí, también me ha gustado bastante empezar a compartir. Ujú. Qué bueno. Cuando uno piensa en una exposición, generalmente lo atañemos
a obras plásticas, pero todos los artistas se exponen y al exponerse, esa palabra tiene muchas cargas, no solamente es dejar que los otros vean, es dejar que los otros nos vean. Y Sí. ¿no? ¿O qué opinan? Alan, te veo con cara de que quieres compartir. No, yo quiero escuchar a Tenemos 10 Margarita. minutitos para cerrar, entonces aprovechémoslos y compartan. Este es un espacio para ustedes, así que aprovechenlo, compartan lo que ustedes quieran compartirnos. Va, voy yo, voy a tratar de ser como muy rápida. Yo soy una persona llena de contradicciones. Por una parte, siempre estoy pensando como gestora cultural, porque soy gestora cultural, y siempre estoy pensando en cómo difundir, sobre todo el trabajo literario de escritoras, porque es algo que me interesa mucho y estoy como ahorita estudiando mucho esto de las autorías y de cómo las escritoras se nombran autoras y se insertan dentro de este campo cultural, etcétera. Pero por otra parte, a mí me cuesta mucho trabajo llamarme autora, llamarme escritora y todo eso, porque siento que soy más gestora que escritora. Y no es que una cosa esté peleada con la otra, para nada, pero son cosas que suceden en mi cerebro. Entonces, yo siento que para mí la escritura ha sido una cosa muy valiosa porque todo el tiempo estoy pensando cosas. O sea, mi cerebro no descansa ni un momento, incluso cuando estoy durmiendo estoy pensando cosas. Y creo que si todos estos pensamientos no los pusiera en mi diario, en lo que escribo, estaría loca, medicada en un psiquiatra, no sé. O sea, yo escribo para no volverme loca, la verdad. Y me gusta escribir, lo disfruto. No lo veo como una profesión tal cual porque me interesan más explorar otras cosas como la gestión cultural, pero lo veo como un espacio seguro donde puedo ser yo misma y donde puedo explorar todas mis manías sin, no sé, estar produciendo para la academia o sin estar produciendo para un trabajo o este tipo de cosas. Y ya lo que sucede después con, no sé, las convocatorias, los concursos, es como un extra que pues no me molesta, pero tampoco es como mi fin último. Pues acabas de nombrar precisamente la posibilidad de un colectivo de creación literaria, escribir para no volvernos locas. Muy bien, ¿quién más quiere Apúntense. participar? Apúntense, yo me apunto. Galia, ¿quieres comentar algo? Perdón, es que estaba leyendo las otras preguntas que también están muy interesantes, pero bueno, respondiendo a la de John, sí lo he notado, eso de que afecta en el entorno, sobre todo, bueno, con mi mamá, por ejemplo, que cuando me lee se confunde mucho, dice, es que no entiendo, y eso me encanta porque pues está padre que no entienda, pero aún así dice es que está muy triste, ¿no? O está muy raro, o ese tipo de palabras que causan la poesía. Entonces, ya a un nivel más general, pues cuando he participado en lecturas, pues sí, el ver cómo la gente se identifica con alguna parte del poema o incluso con la entonación con la que lo llego a leer, o yo cuando escucho a otras personas leyendo sus poemas, creo que eso es afectar como el entorno inmediato y trasciende a ese momento, o sea, que después te queda la sensación de ese verso en específico o de ese poeta o de esa poetisa en específico. Entonces siento que inevitablemente la poesía afecta. Nos toca, sí. El afecto con la riqueza de esa palabra nos afecta, nos llega. Tenemos una última pregunta y solamente 3 minutitos para contestarla. Vero Tamayo pregunta, ¿qué poema o lectura logró cambiar o impactar algo en su manera de escribir? Alan. Pásala, por favor. Dios, pues voy a decir 2 que ya mencioné ahorita. Un montón de escritura para nada de Sara Uribe marcó un antes y un después de cómo quiero escribir y lo que quiero escribir. Y 2 es toda la obra de Verónica Gerber-Bisechi. Lo que hace Vero Gerber es, o sea, impactante porque mezcla lenguajes visuales, lenguaje escrito,
bueno, ella dice que también se escribe con imágenes, se escribe con un montón de cosas. Entonces ahí la dejo. Sara Uribe y Vero Guerrero Risechi. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir sus autores que los han, o autoras que les han impactado o que han yo quisiera influido en su decir, manera de escribir? yo quisiera decir a Vivian Abenshushan, que es más ensayista, pero también explora algo de la poesía y que está por la misma talante de Gerber, ¿no? De esta de escritura, evidencia de la reescritura colectiva. Y nada, creo que a mí me cambió mucho también para ver desde otro género la perspectiva poética. Muy bien. ¿Alguien más? Sí. Un poema de Enriqueta Ochoa, que es mi poema favorito de la vida, Avispero, sobre todo cuando menciona cualquier cosa es mejor a este avispero en llamas en que vivo, es como, wow, amo la potencia de Enriqueta Ochoa y todos deberían de leerla, todas. Un avispero en llamas, ¿te imaginas el infierno que puede provocar? Por supuesto. Muy bien, estamos por salir ya de esta transmisión. Yo quisiera agradecer a nombre del Instituto Cultural de León, a la Universidad Iberoamericana de León y a de mi institución, la Universidad de Guanajuato Campus León, el habernos acompañado y presentarles el trabajo y a los seres humanos magníficos que son Mariana del Vergel, Margarita Isabel, Sagnite, Galia Monzón y Alan Lara. Por mi parte, agradecemos, no sé si ustedes quieran agregar, queridos compañeros de foro, algo para despedirse, algo para irnos, una lectura, recomiéndenos una lectura. Bueno, yo solo pensaba en agradecer a todas y Alan también, porque, no sé, no había conocido escritoras tan cercanas, entonces se me hace bien bonito poder intercambiar tan de cerca con ustedes. A ver Muy si las bien. encuentro por ahí en sus redes sociales. Sí, ¿saben qué? Sería muy bueno que en la transmisión, en la repetición de esto, pudieran dejarnos sus sugerencias de autores y de autoras para quienes lleguen a una segunda parte para verlos por primera vez o volverlos a escuchar. Yo sí quiero despedirme con una recomendación de una lectura que es precisamente Historias de Familia, de la gran escritora Rosario Castellanos. Ahora sí creo. Muchas gracias a todos. Nos vamos. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias a todos los que hicieron posible esta transmisión. Jorge, Silvia, del equipo del Instituto Cultural de León. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Hasta pronto.